Gracias, hermanos de alabanza, por ayudarnos y apoyarnos en esta parte muy importante del culto, que es la adoración al Señor. Y felicidades también por estar en la casa del Señor en esta noche. Así es que vamos a aprovechar para estudiar la palabra del Señor. Y el tema general de esta serie o miniserie es Más allá de la cruz. Ya hemos orado, ya hemos pedido la bendición del Señor y hoy vamos a meditar en su palabra. Antes de ir a esa cita bíblica que está en la diapositiva, yo quisiera leerles también algunas frases de otras citas bíblicas que nos ayudan también a entender. Por ejemplo, cuando hablamos de salvación, tenemos que o debemos tener claro de qué está hablando cuando hablamos de salvación. Recuerdo más de alguna vez que quería compartir el Evangelio con alguien que no es creyente, que no es cristiano. Y yo recuerdo una vez a un joven, cuando estaba estudiando en la universidad, que él era inconverso. Hoy es creyente, gracias a Dios, pero bueno, fue un milagro del Señor. Pero él me dijo en aquella época, ¿verdad? Cuando estábamos jovencitos, de unos 20 años, mira, me dice, pero me estás hablando de salvación, pero yo no necesito salvación. O sea, explícame de qué necesito ser salvo antes de que me hables de salvación. Entonces, hay que aclarar ese concepto, ese término, porque debemos tener el concepto de qué estamos siendo salvos, ¿verdad? Usted puede ser salvado de una deuda económica. La Biblia usa el término salvación para varias situaciones. Cuando alguien se salva de morir, entonces la Biblia ocupa el término, el concepto de salvado, o se salvaron, o Dios los salvó. Pero hay un concepto que es bien específico y que tiene que ver con la salvación del alma, la salvación espiritual. Ahí es donde entra este tema del cual estamos ahora hablando y que el miércoles pasado Francisco Cáceres también nos explicó muy bien el tema de la redención. Muy bonito el mensaje, muy claro, muy explicado, y eso me preparó a mí la base para hablar ahora de la reconciliación. Así que si usted estuvo el miércoles pasado y estaba tan bien elaborado el bosquejo, la estructura del mensaje, que hasta se me quedó buena parte del bosquejo, de la estructura. Recuerdo que hablaba Fran de la redención anunciada, la redención cumplida, ¿verdad? Y hablaba de la redención necesaria. Es decir, era una estructura muy bonita, muy fácil de guardar en la mente, en el corazón, y me sirve porque está encadenada. No se puede desligar un tema del otro. Son 3 temas que vamos a predicar en esta miniserie. Además de la redención que ya predicó Fran, hoy voy a hablar un poquito de la reconciliación, y la próxima semana, si no estoy equivocado, mi hermano Eliseo va a predicar otro tema también que hay más allá de la cruz. No lo voy a anunciar ahorita para que sea mayor impacto. Ahora, hay otros elementos también antes de abordar propiamente el tema de la reconciliación, que eso es lo que me compete ahora, y que yo necesito que lo tengamos claro también. La salvación tiene que ver
con una ruptura espiritual que hubo entre el hombre y Dios, o mejor dicho, la humanidad y Dios. Esa ruptura nos hizo a nosotros, como dice en otra parte una carta paulina, por un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Esos son temas favoritos de Pablo en la carta a los romanos. Por un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Entonces, cuando usted nació y cuando yo nací, debería decir en nuestra acta de nacimiento, en nuestra partida de nacimiento, debería decir José Isaí Lemus, pecador. Se lo voy a poner más crudo. En su acta o en mi acta debería decir José Isaí Lemus, maldito. De otra forma, José Isaí Lemus, bajo juicio. O sea, usted y yo hemos nacido bajo juicio por esa ruptura que hubo entre la humanidad y Dios. No fue Dios quien se peleó con nosotros. Fuimos nosotros quienes nos peleamos con Él. Nos rebelamos contra Él. Sigue diciendo Pablo en esa carta a los romanos que así como el pecado entró por un hombre a toda la humanidad, también la muerte. Entonces ya tenemos otro elemento para decir, ¿y de qué vamos a ser salvados? Bueno, en primer lugar, vamos a ser salvados de la muerte eterna. En segundo lugar, vamos a ser salvados, dado que nos hemos rebelado contra Dios, vamos a ser salvados de la ira venidera, merecida por todos nosotros. Vamos a ser salvados, y oiga que utilizo el verbo salvados, no salvos. Casi no me gusta usar el verbo salvos, sino salvado, porque debe ser así. Nadie nos pudo salvar. Usted no se pudo salvar a sí mismo. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Teníamos que ser salvados por alguien más. Otro elemento. Somos salvados del juicio venidero. Viene un juicio. De no ser por la obra salvífica o salvadora de Dios por medio de su Hijo, nosotros estábamos condenados a que ese juicio cayera sobre nosotros sin escapatoria, sin misericordia. Voy a introducir otro elemento que es difícil aceptarlo, pero es cierto, es la verdad. Ahora entiendo por qué alguien dijo hace unos pocos años atrás, porque alguien dijo que está equivocado aquella frase que dicen algunos predicadores y mayormente los evangelistas, que dicen que Dios odia el pecado y ama al pecador. Claro, eso tiene su semántica, tiene su significado, pero hay que explicarlo tanto. Pero la verdad, bíblicamente, teológicamente es que Dios odia las dos cosas. A mí me costó eso entenderlo, pero me alegro de entenderlo porque le da más razón y más sentido a los conceptos bíblicos que hoy vamos a revisar.
Dios odia el pecado y también odia al pecador. Sé que esto se oye chocante. Solo puedo explicar esto. Odia el pecado porque, claro, es el pecado. Pero odia al pecador también porque el pecador, él se ha vuelto enemigo de Dios. Y al volverse enemigo de Dios, es odiado por Dios. Sé que esto choca, lo sé, pero es la verdad. Allí entra el concepto reconciliación. Se usa mucho el término de reconciliación cuando dos amigos se han peleado o dos esposos se han discutido y se han distanciado y a veces hasta se quieren divorciar, pero ahí uno busca la reconciliación. Hay una parte ofensora y otra parte ofendida. Obviamente en el tema de la salvación, nosotros somos los ofensores y Dios es el ofendido. Entonces, nosotros nos hemos ganado el odio de Dios, porque Dios es santo y Dios no puede tolerar ni el pecado ni al pecador. Pero bendito sea Dios que hubo una solución y Dios la dio. Y en términos teológicos, no podía otro hacer nada por lo que nosotros le hicimos a Dios, por la ofensa que le hemos hecho a Dios. No podía existir otro. Solamente la parte ofendida podía perdonar. Y la parte ofendida es Dios. Y Dios hizo a través de su Hijo Jesús, que es Emmanuel en hebreo, o Immanuel en hebreo, que quiere decir Dios con nosotros. Immanuel en hebreo. Y Él envía a Jesús, y por eso le pone el nombre Jesús, porque Jesús, claro, a nosotros no nos dice nada en español, pero en griego, Yeshú, o en hebreo, Yeshua, significa Salvador. O sea que cuando usted dice Jesús, está diciendo Salvador mío, o mi Salvador, o el que me salva. Jesús es la solución. Ahora, es increíble la cantidad de verdades que hay detrás de esa cruz. Nosotros no solemos usar la cruz. Algunas iglesias tienen una cruz. Nosotros no, ¿verdad? No la usamos. Algunas iglesias evangélicas usan una cruz, porque es el símbolo de la obra perfecta y la obra más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad para resolver el tema de nuestro juicio, de nuestra sentencia de muerte. Como lo dice otra carta de Pablo a los Efesios, dice en Efesios 2, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Dicho en salvadoreño, estábamos fritos. No había solución. Y esa cruz fue la solución. Pero claro, ver una cruz, ver el cuerpo de Jesús en las películas, en las imágenes, no nos dice tanto como estudiar en su palabra lo que realmente significa lo que hay detrás de esa cruz. Déjeme darle, antes de ir al pasaje que quiero utilizar, un par de ideas para que usted se ubique qué hay detrás de la cruz.
leamos esta porción y después meditemos en ella. Dice Colosenses 1, 13, 14. El cual, está hablando de Jesús, nos ha librado, nos ha salvado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Ese es otro elemento muy importante en el tema de la salvación. No podría haber salvación sin sangre. La vida de Jesús era importante, fue importante, es importante. El ministerio de Jesús fue importante y lo sigue siendo. Pero voy a decir algo con mucho temor porque puede ser malinterpretado, pero en el contexto en que lo estoy diciendo no lo es. Pero la vida de Jesús y el ministerio de Jesús por sí solos no hubieran servido para nuestra salvación. No. ¿Fueron buenos? Sí. ¿Fueron sublimes? Sí lo fueron. Pero ¿sabe qué es lo que nos salvó a nosotros? Su muerte, su sangre. Hoy entendí por qué su sangre tenía que ser derramada. Porque la sangre adentro de su cuerpo no servía más que para darle vida a su cuerpo. Pero una vez la sangre era derramada, esa sangre, como dice allí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, esa sangre ya fuera de su cuerpo, derramada en la cruz del Calvario y aplicada por la fe en la vida de cada creyente, de los miles y millones de personas, esa sangre derramada, esa muerte sangrienta en la cruz, sí pueden salvar. ¿Se acuerda de aquel himno que dice: has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre de Cristo Jesús? Sin sangre no hay salvación. Con sangre hay salvación, hay vida eterna. Y ahí lo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y sigue diciendo Colosenses, porque agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él, o sea, de Jesús, aquí viene el tema de hoy, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, otra vez, mediante sangre. El tema de la sangre, al hacer todo un estudio en toda la Biblia, revela muchísimas cosas que hay detrás de la cruz. Jesús tenía que morir y derramar sangre, que la sangre es la vida para nosotros. Déjeme aclarar otras cosas. Hablamos de salvación, pero a veces, hay tres temas de esta serie, ¿verdad? La redención que predicó Fran, la reconciliación, que es mi tema hoy, y el que viene la próxima semana. Pero no hay solo tres temas detrás de la cruz. No solo son tres, son más. Y eso que hay otros que ni nos damos cuenta porque no logra percibir nuestra mente humana y finita que hay detrás de la cruz. Debe haber otros temas que hay detrás de la cruz.
Entonces la siguiente diapositiva que le voy a mostrar es para que usted y yo, como dice aquel dicho, ¿verdad? Ubícate, para que nos ubiquemos. ¿Qué cosas hay detrás de la cruz? Para que usted se ubique también dónde está hoy, dónde estará después, dónde estuvo antes, hablando de la cruz. Veámoslo. Cuando hablamos del término de salvación, que es todo el paquete, todo el combo de la doctrina de la salvación, por cierto, en la teología se llama soter. Esa es la palabra griega, soter, soteriología, es la doctrina de la salvación. Es todo un paquete. Y solo para que tenga una pequeña idea de qué hay detrás de esa obra majestuosa demostrada en la cruz, le traigo esta diapositiva. Analícela. La salvación tiene tres momentos. El pasado, que podríamos agregarle allí el eterno pasado, el presente y el futuro, que podría también agregarle yo el eterno futuro. La salvación tiene que ver con todo eso. Y hablando del pasado, ¿qué abarca, qué hay detrás de la cruz si quisiéramos hablar de la obra pasada en el término de la salvación? La Biblia dice que en el pasado la salvación se efectuó de esta manera, por medio de la predestinación. En el pasado, en la eternidad pasada, aunque usted no existía, yo no existía, nadie de nosotros existía, pero Dios ya había predestinado a usted ser salvado por la sangre de Cristo. Y no solo eso, también en la eternidad pasada, por esas cosas que no podemos entender con la mente humana, pero Dios ya le había elegido a usted. Entre todos los seres humanos, Dios lo había elegido a usted para ser de sus salvados. Entonces usted no es cualquiera, usted fue seleccionado, fue elegido. ¿Cuándo? En el pasado. Hay muchas preguntas que surgen en este tipo de temas que no podemos responder porque no alcanzamos, nuestra mente finita no entiende, pero sí lo enseña la Biblia. Pero hay una verdad muy gloriosa en estos temas, muy bonito. Bueno, antes de llegar a eso, déjeme explicarle esto. En el presente, ¿qué es real acerca de la salvación en el presente? Ahí se concentra una lista de cosas que hay detrás de la cruz, detrás de la obra sacrificial de Cristo, derramando su sangre en la cruz, vertiendo su sangre en la cruz. Hay una lista de temas y de realidades que pasaron detrás de la cruz. En el momento en que Jesús estaba crucificado, derramando su vida, derramando su sangre, se estaba efectuando todo esto. Y cuando usted tomó la decisión de creer en la obra de Cristo, sucedió en un instante no solo esto, sino todo esto y todo esto. ¿Qué sucedió? La obra de la expiación, ya lo voy a explicar más adelante. La obra de la propiciación, la obra de la justificación presente, tanto en el momento en que Cristo derramó su sangre, como en el momento en que usted aplicó esa sangre a su vida, en ese instante, en un segundo, todo eso sucedió en su vida. Todo eso. Fue regenerado usted también. Fue santificado y adoptado.
Todo eso sucede en un segundo. Cuando usted dice a Jesús, sí, yo creo en Jesús, sí, yo acepto a Jesús, yo le entrego mi vida a Jesús, en ese instante usted está efectuando todo esto, pasado, presente y futuro. Y cuando nuestra vida se acabe, o cuando el Señor venga por su iglesia, entonces viene la última obra, por lo menos de lo que conocemos nosotros, porque como le dije, hay cosas que no conocemos de la salvación y nos vamos a dar cuenta hasta que estemos ya con Él. Y cuando estemos con Él vamos a entender todavía mucho mejor todo esto. Pero también esto a nosotros todavía no nos ha sucedido. La glorificación, que es cuando este cuerpo mortal, terrenal, se vista de inmortalidad y sea glorificado para estar para siempre con el Señor. Todo esto, hermano, está unido, está entrelazado, está concatenado. Todo esto. Yo no le puedo decir dónde termina la expiación y dónde comienza la propiciación y dónde empieza la justificación y dónde termina para comenzar. No puedo decirle eso. Es un combo, es un paquete que se da en el momento en que usted creyó en Jesús. Todo eso. Ahora, visto de otra manera, esto tal vez no lo logren ver allá atrás, pero el tema de la salvación es todo esto, es todo. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué hay detrás de la cruz, pastor? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz? Sucedió todo esto. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es bello o no es bello esto? ¿Es hermoso pensar en toda la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz? Claro que sí, claro que sí. Y no solo eso, le voy a demostrar otro elemento más que pasó en la cruz. Fíjese bien que en la cruz Jesús, como Él es eterno y Él no es afectado por el tiempo, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces Él no puede catalogar el tiempo. No puede. Entonces Él todo lo ve como un presente eterno. Todo. Entonces hay una cita bíblica donde dice que Él ya nos ve a nosotros, a usted, doctor, lo ve el Señor ya glorificado. Usted me dirá, pero no me he muerto. Sí, no se ha muerto, pero Dios ya lo ve glorificado. Se lo demuestro. En Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Observe que todos los verbos están en pasado. Y el tipo de pasado que ocupa aquí es un pasado consumado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo, pasado, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, pasado, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, pasado, santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, pasado, para ser adoptados, pasado, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, nos hizo, es pasado, aceptos en el amado.
en quien tenemos redención por su sangre. Mire la importancia de la sangre. El perdón de sus pecados, de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Otra vez en el 11, en Él, asimismo, tuvimos herencia, pasado, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, oiga, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Y no solo esto, oiga cómo ve todo el plan de la salvación el Señor. Vamos ahora a la carta a los Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí observe el tiempo de los verbos. Sabemos que a los que antes conoció, pasado, también los predestinó, pasado, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, pasado, a estos también llamó, pasado, y a los que llamó, a estos también justificó. Él ya nos dio en el pasado justificados, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué le parece? Todo el plan ya hecho y ya ejecutado. O sea que usted, detrás de la cruz, debe verse a usted mismo con todo eso, predestinado, elegido, expiado, propiciado, justificado, regenerado, santificado, adoptado y glorificado. El tiempo se me agotó, pero vea aquí, usted dirá, ¿dónde está lo de la reconciliación? Aquí está. ¿Qué es predestinado? Todo esto hay detrás de la cruz. Todo esto. Predestinado quiere decir que Dios tuvo un propósito predefinido con nosotros de acuerdo a su soberana voluntad de salvarnos. Elegido quiere decir, esta doctrina es muy discutida y muy difícil también de entenderlo, pero así es. Dios te eligió, te escogió. Y ese es un motivo para darle la gloria a Él y las gracias a Él. Otro, la expiación. Todo eso sucedió en la cruz. Es hacer reparación, es borrar la ofensa y dar satisfacción por el mal hecho, reconciliándonos con la persona de la que nos hemos alejado. Aquí va el tema de la reconciliación. Dios, a través de su Hijo, hace una obra completa, paga el precio de nuestros pecados, de nuestra salvación y de nuestras ofensas. Él las paga. Pero ese verbo pagar no llena totalmente mi entendimiento. Entonces hay otra forma de explicarlo. Él abonó a su cuenta. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjetas de débito? Levanten la mano. Yo tengo una, solo que tiene $2 nada más. Ese es el concepto. Cuando Él nos reconcilió a través de Cristo y derrama su sangre en la cruz del Calvario, Él te da a tu cuenta, te abona a tu cuenta todo el precio, todo el valor de tu redención. Y tú no debes nada.
Tú tienes una cuenta y a esa cuenta se te abonó todo el costo, todo el precio de tu salvación. Y ahí es donde se reconcilia al hombre con Dios. Propiciación es cuando Dios, por medio de la sangre de su Hijo, pagó el precio de nuestra salvación. Justificación es un acto judicial de Dios por el cual los pecadores injustos son hechos justos a la vista de un Dios santo. Regeneración es el nuevo nacimiento donde Dios te da un nuevo corazón, una nueva oportunidad, una nueva vida. Santificación es la obra de la gracia inmerecida de Dios por medio de la cual somos renovados en todo el hombre según la imagen de Dios y se nos capacita cada vez más a morir al pecado y a vivir para la justicia. Alguien dice, pastor, yo no puedo dejar de pecar. Sí puede, porque Dios le ha capacitado con su gracia inmerecida para cada día morir al pecado y guardarse para el Señor. Adopción es cuando usted es aceptado por Dios como hijo suyo. Ya lo leímos en Efesios. Y glorificación es cuando Dios nos convierte en criaturas sin pecado e inmortales. Todo eso detrás de la cruz. Y para terminar, le dejo estas 4 cosas. ¿Cómo es eso que Dios nos ha reconciliado? Ahí en el pasaje que escogimos de Colosenses 1, 13 y 14, dice estas 4 cosas. Él nos ha librado. Él nos ha trasladado. Él nos ha redimido. Él nos ha perdonado. Así lo dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué queda? Lo único que queda es vivir una vida agradecida con Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Él te ha librado de la potestad de las tinieblas y te ha trasladado a la luz de su reino. Y no solo eso, te ha redimido, es decir, tú estabas perdido, no tenías esperanza y Él pagó tu rescate y le perteneces a Dios y Él te ha perdonado. Te ha perdonado para siempre. No deberías tú ya guardar registros de tus pecados pasados, porque Él los borró. Si tú quieres recordarlos, es tu problema, pero Él ya los borró y Él ya los perdonó. Oremos. Padre, gracias Señor por habernos reconciliado en Cristo. Gracias Señor por habernos librado, por habernos trasladado, por habernos redimido, por habernos perdonado en esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Gracias Señor porque detrás de la cruz hiciste la obra maestra más grande de la historia, que es la salvación. Y la salvación abarca todos esos conceptos: la redención, la propiciación, la santificación, la justificación, la adopción, la expiación, todo eso, la glorificación, la predestinación, todo eso abarca la cruz. Si usted no había sido tan agradecido con el Señor, hoy puede comenzar una vida de gratitud por lo que Él hizo en la cruz. No hay obra más grande que la que Él hizo allí en la cruz, al derramar su sangre por usted y por mí, y rendirnos a Él, porque le pertenecemos a Él, hemos sido comprados por Él. Si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, nunca ha rendido a los pies de Cristo, está esperando.
solo está esperando que tú le digas: creo en tu obra, creo en la muerte de Cristo y en su resurrección, creo que Él vive y creo que Él me ha salvado también. Usted lo recibe esta noche y en un segundo toda esa obra estará sucediendo en su corazón eternamente, para siempre. Usted que nos visita, alguien que nunca ha aceptado a Cristo y probablemente tiene años de estar aquí, si nunca ha recibido esta obra maravillosa de Jesús en su vida, recíbala hoy. Levante su mano allí donde está. Eso significa para mí: yo quiero recibir la salvación que Cristo me está ofreciendo. Habrá alguien esta noche que quiere extender su mano y darle al Señor su vida y decirle: Señor, dame esa salvación, la necesito. Solo levante su mano. Yo voy a entender lo que usted quiere decir. No tiene que decirme ni una palabra, solo levante su mano y usted podrá obtener todas esas bendiciones que hay detrás de la cruz. Habrá alguien esta noche que levanta su mano, que quiere recibir esa salvación por medio de la sangre de Cristo. Solo levante su mano y yo voy a orar por ustedes de acá, y eso es todo. Y el Señor hace el milagro de darle una vida nueva y darle salvación. Habrá alguien esta noche. Solo levante su mano. Padre, muchas gracias por esa obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por habernos escogido, por habernos predestinado, y también porque en tu soberanía y en tu sabiduría tú ya nos ves glorificados. Es decir, no nos vamos a perder. Tú ya nos tienes en tu seno, a la par tuya, glorificados. Y eso es un motivo hermoso para darte las gracias el resto de nuestros días y para vivir una vida de servicio a ti, en gratitud, no en pago, pero en gratitud por toda la obra que tú hiciste en la cruz. Gracias. Ahora, Padre, antes de irnos, también queremos mostrarte de alguna manera esa gratitud a través de la ofrenda, a través de el diezmo, esa 10ª parte que nosotros te apartamos en gratitud. No es pago, no es nada parecido a pago, es simplemente un pequeño gesto de gratitud por todo lo que tú hiciste en Jesús, en la cruz del Calvario. Te lo damos con amor, con alegría, con agradecimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos diáconos, pueden pasar.